Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para tratar uno de los temas de mayor vigencia de la política internacional de estos días, que tiene que ver con los BRICS y la OCDE. Los BRICS, que están conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde recientemente el gobierno argentino decidió presentar su candidatura a partir del 1 de enero del 2024, y la OCDE, la Organización para la Cooperación Económica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que como ustedes saben es la continuación del Plan Marshall que Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha para refundar a una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, y donde Argentina presentó su candidatura a principios del año 2016, candidatura que fue finalmente aceptada 6 años después, el 25 de enero del 2022, junto con la candidatura de Brasil, junto con la candidatura de Perú por América Latina y las candidaturas de Rumania, Croacia y Bulgaria. 5 países comenzaron el proceso de acceso y Argentina todavía no contestó formalmente la invitación que la OCDE le hizo llegar al presidente Alberto Fernández. Soy Marcelo Scaglione, algunos de ustedes me conocerán por el programa de especialización en política internacional que llevamos ya hace 4 años adelante acá en el Instituto, junto con Karina y todo el equipo. Me acompaña Juan Ignacio Carranza, que también es profesor invitado del programa de especialización en política internacional, y que estuvo los últimos 3 años haciendo distintos estudios de posgrado, tanto en el Reino Unido como en Harvard. Y hoy vamos a hablar de este tema, de la OCDE o los BRICS. ¿Cuál tiene que ser la posición de Argentina respecto de estos dos foros y organismos internacionales? Bienvenido, Juan, muchas gracias. Un placer nuevamente estar acá en esta reunión, en donde vamos a tratar de conversar entre los dos. Tenemos que entrar en los BRICS, tenemos que entrar en la OCDE, tenemos que entrar en los dos. ¿Qué diferencian a los BRICS de la OCDE? Bueno, vamos a conversar, y también les pido a todos los que están escuchando desde todo el país y también desde América Latina que nos vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat, porque vamos a tener también un momento para conversar junto a ustedes. Marcelo, un placer estar acá nuevamente con vos, con todos ustedes. Así es, hoy estamos para dialogar y para reflexionar sobre esta invitación que recibe la Argentina para ser miembro de este foro, BRICS, y también sopesar las implicaciones que tiene esta invitación y compararlo también y evaluarlo a la luz de esta otra invitación que recibió la Argentina en enero del 2022 para ser miembro pleno de la OCDE. Así que, Marcelo, ¿qué te parece si empezamos un poco a desgranar las preguntas que nos venimos haciendo hoy? ¿Qué te parece si nos contás, nos das tus impresiones un poco de qué son estas siglas, qué son los BRICS? Bueno, vos dijiste una palabra importante. Vos hablaste de los BRICS como foro. Los BRICS no son un organismo internacional. Los BRICS son un foro de países, como decíamos antes, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Recordemos que los BRICS en realidad es un acrónimo que surgió en Wall Street en su momento para denominar a aquellos países emergentes que tenían un potencial. Los empezaron a agrupar y dijeron, bueno, se va a llamar BRIC sin S, después se sumó Sudáfrica, pero los BRICS no son un organismo internacional, son un foro. Y vamos a ver qué tipo de foro, si este foro tiene algún tipo de propósito, cuáles son los valores de este foro, cuál es la gobernanza. Y también hablamos de la OCDE. La OCDE sí es un organismo internacional. La OCDE se creó en 1961 como continuación del Plan Marshall, que Estados Unidos y Canadá, lo decíamos antes, pusieron en marcha para refundar
a los países europeos que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, aquellos que tengan la oportunidad de ir a París a la OCDE van a ver que el edificio principal de la OCDE se llama Edificio Marshall, Marshall Building, en homenaje justamente al creador de este programa de asistencia de los Estados Unidos y de Canadá hacia Europa. Y desde 1961 en adelante, en estos más de 60 años, la OCDE se concentró en posicionarse como el organismo que establece las buenas prácticas internacionales y los estándares internacionales para las políticas públicas. Establece los estándares internacionales para todas las políticas públicas, tanto institucionales como productivas y de desarrollo económico, sociales, con un eje importante en educación y salud, y ambientales, salvo seguridad y defensa. La OCDE trata todas las políticas públicas, establece los estándares, es decir, los países en base a la cooperación, siempre decimos que se reúne en una mesa cuadrada donde están los 38 países miembros que recordemos originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global, ¿y qué hacen? 2 veces por año, en más de 300 comités y grupos de trabajo, comparten sus buenas prácticas, cómo hacen para avanzar en temas relacionados con el desarrollo productivo de los territorios, cómo mejoran sus instituciones, lo que tiene que ver con la justicia, la separación de poderes, los contrabalances, cómo funciona el Estado, cómo se definen las políticas públicas en base a evidencia, cómo se tienen que aprobar las leyes en el Congreso, cómo es el proceso de selección de jueces, y después toda una parte también muy importante en lo que es la infraestructura del bienestar, que pasa por mejor educación, mejor salud. Muchas veces la gente no sabe bien qué es la OCDE, pero cuando uno les pregunta, ¿ustedes hablaron o escucharon hablar de las pruebas PISA? Casi todo el mundo sabe que son las pruebas PISA. Las pruebas PISA son las pruebas que inventó la OCDE para medir el impacto educativo en más de 80 países del mundo. Son evaluados regularmente más de 600.000 estudiantes de 80 países del mundo y se establece un ranking acerca de cuáles son aquellos países que están más avanzados en cuanto a la enseñanza secundaria. Y después también decíamos buenas prácticas institucionales, productivas y de desarrollo económico, infraestructura social y bienestar, y las prácticas relacionadas con ambiente. La OCDE tiene un cuerpo de buenas prácticas que son aproximadamente 250, de las cuales un tercio están relacionadas con ambiente. Entonces, si hablamos ya de la diferencia en cuanto a la conformación, tenemos a los BRICS, Foro Internacional, no organismo internacional, la OCDE, organismo internacional, con sede en París, continuación del Plan Marshall, establece las buenas prácticas internacionales, una suerte de ISO 9000 para las políticas públicas, compartiendo la experiencia de los países miembros y sobre todo, y lo más importante, como siempre me gusta o nos gusta decir, la OCDE es un camino hacia el desarrollo. Está probado que los países miembros de la OCDE, en primer lugar los europeos, que se reconstruyeron a partir de la OCDE y Plan Marshall, los europeos occidentales diríamos, en primer lugar, luego los europeos que después de la caída del muro de Berlín abrazaron a la OCDE y a la Unión Europea y pegaron también un gran salto, los países asiáticos, el caso de Japón, el caso de Corea. En este grupo de países está demostrado que pasaron del subdesarrollo al desarrollo en un plazo de 25 años. Y creo que esta es una de las características fundamentales que diferencia a la OCDE de los BRICS. Bien, vos dijiste también una palabra que me parece muy importante para entender, para comparar y contrastar esto de BRICS y OCDE, que es el propósito, ¿no? Vimos que el BRICS es un foro, donde eventualmente nos imaginamos que en el marco de un foro, bueno, justamente hay diálogo, puede haber una posibilidad de fortalecimiento de las relaciones bilaterales de sus miembros, puede haber incremento de
intercambio comercial y demás. La OCDE, por su lado, ya es un organismo internacional donde hay una estructura mucho más sólida. ¿Qué nos puedes contar un poquito más de los BRICS en cuanto a si ha alcanzado el propósito para el cual este organismo fue creado allá por 2008? ¿Por qué ahora esta invitación a la Argentina, a Arabia Saudita, Etiopía, a Irán y a Egipto para ser miembros? ¿Por qué vuelven los BRICS? ¿Qué nos puedes contar de eso un poco? Pero vos sabés que hace unas semanas estaba hablando con un gran especialista en política internacional y le hice la pregunta esa que vos decís, decime cuál es el propósito de los BRICS. ¿Sabés lo que me contestó Juan? Me dijo, los BRICS son una bolsa de gatos. ¿Y por qué me dijo esto? Porque en realidad los BRICS, como te decía, surgieron en Wall Street 2008 como un acrónimo para designar aquellos países emergentes donde había que apostar a su crecimiento y empezaron a ver que esos países eran Brasil, Rusia, India, China, después Sudáfrica, algunos cuentan en los BRICS también a Indonesia, los BRICS con 2i, y así surgieron los BRICS. Y después entre ellos dijeron, bueno, estamos alcanzando un cierto posicionamiento global, ¿por qué no nos empezamos a reunir para ver si hacemos algo juntos? Pero no hay un propósito definido. Lo que sí existe, tiene que ver con la geopolítica de las últimas décadas. Cuando surge el acrónimo BRICS, ahí con la crisis financiera global del 2008, recordemos que recién China comienza el camino que está emprendiendo en los años 2000, con lo cual China todavía era una promesa, pero no era la China de hoy, que tiene el PBI número 1 a nivel global, después de 20 años de crecimiento continuo. Pero esa no era la China en el año 2008. ¿Y hoy qué tenemos? Salimos de un mundo, después de la caída del muro de Berlín, donde hay una hegemonía americana, y donde recién esa hegemonía americana comienza a ser contrastada en los últimos años con este gran crecimiento de China, que se posiciona con el PBI número 1 a nivel global. Con un dato de la red importante, China era el país con el PBI número 1 a nivel global y además el país más poblado del mundo. Hoy el país más poblado del mundo se llama India. Y además India va a seguir creciendo en términos demográficos. No olvidemos también que India es una democracia cuando China no lo es. India va a seguir creciendo en términos demográficos y China está estancado del horizonte de acá al 2050. Pero ¿qué pasa? Caída del muro de Berlín, la Unión Soviética también se deshace en un montón de repúblicas, hasta que aparece Rusia, y la Rusia de Putin, que quiere volver a reencontrarse con ese posicionamiento imperial de los zares, comienzan a hacer descalabros por el mundo. Recientemente la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, que vuelve a poner una guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta confrontación Estados Unidos-China, China se da cuenta que los BRICS pueden ser una buena herramienta para ese posicionamiento global. En el medio desarrollan una estrategia que es la ruta de la seda, que excede largamente la ruta de la seda de Marco Polo, porque la ruta de la seda llega hasta América Latina. Total. Y dicen, ¿por qué no utilizamos los BRICS como una forma de confrontar contra la hegemonía americana? Es el propósito chino. Rusia, evidentemente, con la crisis derivada de esta invasión a Ucrania, su aislamiento internacional, ha quedado muy devaluada. Tenemos otro país como la India, que está creciendo, que es una democracia, que hoy está presidiendo el G20, y tenemos otras dos democracias que son Brasil y Sudáfrica. Entonces, este analista no se equivocaba cuando me decía, los BRICS son una bolsa de gatos, no tienen un propósito, si bien hay un liderazgo chino que utiliza los BRICS para ese propósito de decir, atrás de los BRICS estamos juntando al sur global y de alguna manera nos oponemos a esa hegemonía americana en el mundo.
o esa hegemonía también del G7, pero no hay un propósito claro. La OCDE sí tiene un propósito claro. La OCDE, el lema de la OCDE son mejores políticas para vidas mejores. La OCDE tiene el propósito de establecer las buenas prácticas a través de la cooperación, a través del diálogo, a través de la evaluación que los países hacen de sus pares, evaluación que se da cada 2 años y donde se establecen criterios que son extremadamente exigentes. Los países pasan exámenes frente a sus pares y están obligados a ir mejorando, y hay un sistema de presión. Lo hemos visto, Juan, en esos 4 años que llevamos juntos adelante el proceso de Argentina a la OCDE, y estos 3 años en los cuales seguimos operando con la OCDE desde diferentes ópticas y organizaciones. Y hay un propósito claro, que es mejorar las políticas públicas de los países miembros, hacer que esas políticas públicas de alguna manera irradien en el conjunto de los países del planeta, pero sobre todo que una mejora en las políticas públicas llegue a la vida cotidiana de los ciudadanos y de las empresas, con lo cual ahí sí hay un propósito claro. Entonces, para resumir, BRICS sin propósito, foro internacional, tener en cuenta que están siendo un instrumento de una pelea por la hegemonía global. En cambio, la OCDE es un organismo internacional de cooperación, de buenas prácticas, pero que reúne a aquellos países que originan la inversión y el comercio en el mundo. Me parece muy atinado esto que decís, Marcelo. Tomo algo que dijiste vos en cuanto al propósito de BRICS, en el marco de la dinámica geopolítica, ¿no? y de los intereses que tiene China. Y algo que pasó en China hoy en día, donde nuestro presidente aceptó y formalizó el ingreso de la Argentina al Banco Nuevo de Desarrollo, que funciona bajo el marco de BRICS. Y ahí creo que hay una cuestión también que hace a el peso y la importancia que tiene BRICS en el marco de la gobernanza global. Porque cuando empezamos a evaluar si la Argentina, ahora vamos a ir a lo que son los beneficios, las oportunidades, los desafíos que es el ingreso de la Argentina a BRICS o a la OCDE, pero antes, evaluar un poco el efecto y el impacto que tiene este Banco Nuevo de Desarrollo, nos poníamos a ver sobre todo en términos de el monto de esas operaciones, de estos préstamos para el desarrollo que harían estos bancos. Yo veo esa cifra, veo $5.000 millones. 5.000, los BRICS crearon un banco de desarrollo con $5.000 millones. Sí. Nada. Me parece poco. Para nosotros hoy día cualquier dólar sirve, pero digo, y lo pongo a ver a efectos de compararlo con las instituciones que surgen después de Bretton Woods, ¿no? De este orden global que surge después de 1945. Me voy a una institución de impacto global como el Banco Mundial, $100.000 millones. Me voy a una institución regional como el BID, $25.000 millones. La diferencia es mucha, ¿no? Es en términos de impacto sobre todo, ¿no? BRICS 5.000, Banco Mundial 100.000 millones. 100.000, Y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo 25.000. O sea, sí. América Latina es 5 veces los BRICS. Sí. Yo creo que eso habla a la luz de las diferencias y sobre todo de las posibilidades que tenemos la Argentina, que eventualmente en el marco del BRICS, o las posibilidades que tenemos en estos tipos de instituciones financieras para el desarrollo. Pero digo, vimos lo que son los propósitos de estas dos instituciones a nivel global, ¿no? Su misión, sus objetivos. Entonces ahora, Marcelo, digo, Argentina tiene estas dos invitaciones, una de enero de 2022, de la cual nosotros formamos parte y seguimos trabajando para eso, y la otra, la de los BRICS. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo hay que entender estos dos procesos? ¿Son complementarios? ¿Son contradictorios? ¿Qué nos contás de eso? Bueno, en primer lugar, ambos procesos para mí son contradictorios. ¿Por qué? Adhiero a esta tesis de que los BRICS son una bolsa de gatos. Ahora, hay que separar las cosas, porque en los BRICS tenemos a nuestro principal socio comercial, Brasil, que también es candidato en la OCDE. En los BRICS está Rusia, que como decíamos antes, el año pasado rompió el orden internacional
Rusia, país miembro del Consejo de Seguridad, decidió romper el orden internacional, decidió violar el espacio soberano de un país y decidió anexar parte de ese país a Rusia, con lo cual un miembro del Consejo de Seguridad, que son los que deberían velar por la seguridad del mundo, es el principal país que no está cumpliendo con las reglas de Naciones Unidas. Y está provocando además una guerra en Europa que trae consecuencias en la cuestión alimentaria a nivel global, impacto en la seguridad alimentaria a nivel global, e impacto también en la seguridad energética. Entonces, ahí estamos hablando de Rusia. Está la India, país que es miembro del G20, hoy presidencia del G20, que está confrontando con China por el liderazgo en Asia. Está China, que decíamos antes, país que está utilizando el G20 como una plataforma para decir, acá está reunido el sur global y con esto confrontamos con la hegemonía americana, y aprovechando también la debilidad rusa provocada por el aislamiento producto de la invasión rusa a Ucrania en Europa y el aislamiento internacional que sufre Rusia como consecuencia de esta ruptura del derecho internacional. Y está Sudáfrica, otra democracia, país emergente con mucho crecimiento. Pero no nos olvidemos también que hace unos años la OCDE creó una categoría especial para los BRICS. Para todos aquellos que nos escuchan, en la OCDE, para ponerlos en términos futbolísticos, tiene como 3 grandes ligas. La Premier League, donde están los grandes jugadores, ¿sí? Los 38 países miembros que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Esa es la categoría A de la OCDE, es la primera A. Pero también creó la primera B para los BRICS. Y esa categoría B para los BRICS, que son los socios estratégicos de la OCDE, se creó de alguna manera para que estos países emergentes con potencial en algún momento pudieran pasar de la categoría B a la categoría A. De hecho, Brasil está en proceso de acceso. Indonesia presentó la candidatura para un nuevo proceso a la OCDE cuando se abra un nuevo proceso dentro de algunos años, una vez que finalice el proceso con los 6 países candidatos actuales. Y Rusia también había comenzado el proceso de acceso a la OCDE en el año 2007. Ahora, ¿qué pasa? Rusia, en el año 2004, anexa Crimea. Ya tenemos ahí una ruptura del orden internacional, territorio de Ucrania, lo anexa también en una operación, en una invasión, y ahí la OCDE dijo, suspendemos el proceso de acceso de Rusia porque está violando el orden internacional. Y cuando Rusia declara la guerra a Ucrania invadiendo su territorio, la OCDE, en el primer caso de toda su historia en más de 60 años, expulsa a Rusia del proceso de acceso. Y después China, que también como miembro del G20, empezó también, y con este objetivo que tiene en la OMC de convertirse en una economía de mercado, empieza también a jugar el juego de la OCDE de mejorar sus estándares, sin embargo sin cumplir con los valores principales de la OCDE, que vamos a hablar también de eso. Pero lo que es interesante, Juan, en todo esto, es que se abrió un proceso de acceso que se llama los BRICS Plus, ¿sí? Con la inversión a Argentina, pero también con la invitación a Irán. Irán, país autocrático, país que financia el terrorismo de Hamas en el territorio palestino, como del Hezbollah en el territorio del Líbano, y que tienen como objetivo la destrucción de otro país, que es Israel. Y Argentina está entrando en los BRICS al lado de Irán, país que financia el terrorismo, ¿sí? Que apoyó a Hezbollah y que apoya a Hezbollah, que es
según la justicia argentina, autor de 2 atentados en nuestro país. Estamos entrando en los BRICS al lado de Rusia, país miembro del Consejo de Seguridad, que desconoce las reglas internacionales, invade un país y crea una guerra en Europa. Y al lado de China, que tiene un propósito de una confrontación con los Estados Unidos, que es el propósito de China, pero no es el propósito de Argentina, con lo cual no solamente entramos en la bolsa de gatos, sino que además importamos conflictos de esa bolsa de gatos y los traemos a nuestro continente, lo cual es un error fundamental de la política exterior de este gobierno, que ya era errática ante los BRICS y ahora con los BRICS está alcanzando el nivel supremo de erratismo. Me parece muy importante lo que decís, Marcelo, que por un lado vemos las contradicciones del funcionamiento dentro de BRICS, que más que oportunidades nos van a traer conflictos. Yo muchas veces escucho a diplomáticos interesados en la política exterior, en la política internacional, decir que es importante estar presente en todas las mesas, en todos los foros, en todos los organismos internacionales, para de esa manera poder llevar nosotros nuestros intereses, para nutrirnos de información, para eso definir una política exterior. Yo creo que ahí es muy importante entender, por un lado, las capacidades y las necesidades que tenemos nosotros, en este caso la Argentina. En la situación actual en que nos encontramos, tenemos capacidad, tenemos ancho de banda para ocupar todas esas mesas y en virtud de las necesidades y prioridades que tenemos, podemos eventualmente influir en esa mesa de BRICS con las contradicciones que hay. ¿Es una mesa que tenga peso en la gobernanza global? Creo que estas son cuestiones que hay que pensar a la hora de decir, bueno, podemos estar en cualquier mesa, pero digo, ¿dónde ponemos prioridades? ¿Dónde ponemos la atención? ¿Dónde ponemos los recursos que sirvan a lo internacional, ¿no? Ya, voy a ser más preciso con esto de las mesas, porque no son todas las mesas iguales. En primer lugar, estamos hablando de mesas comerciales. Argentina tiene que venderle sus productos, sus servicios, su capital intelectual a todos aquellos países del mundo que quieran comprar. O sea, estamos hablando de comercio. No tiene que haber límites para el comercio de Argentina, porque Argentina es uno de los países que tiene mayor capacidad a partir de un modelo agroindustrial, muy chocado después de 20 años de populismo, con las retenciones, con los aranceles, con los diferentes tipos de cambio, con la inconsistencia macroeconómica. Hemos chocado ese modelo agroindustrial, pero todavía ese modelo agroindustrial sigue funcionando a pesar del pie que se le mete al campo. Pero además de ese modelo agroindustrial histórico en el país, hoy Argentina tiene la capacidad para producir alimentos para 1.000 millones de personas. Lo dijo Leonardo Sarquís en una reunión que tuvimos así muy parecida a lo de hoy, explicando por qué Argentina puede venderle alimentos a 1.000 millones de personas. Y hoy producimos para 450 millones de personas. Es decir, que podemos más duplicar un poco, ¿no? Sí, pero estamos produciendo, en realidad no estamos produciendo alimentos, estamos alimentando a aquellos que después pueden producir alimentos. Claro. Hay que hacer todavía un cambio en el ADN del modelo, pero tenemos esa capacidad. Eso es la parte de alimentos. Decíamos antes que el mundo hoy sufre de la inseguridad energética, producto de la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, y Argentina tiene, tanto en términos de energía convencional como no convencional, estamos hablando de los fósiles, petróleo y gas, tenemos la capacidad de proveer esa seguridad energética a largo plazo que, por ejemplo, necesita Europa. De hecho, desde la invasión de Rusia, de Putin a Ucrania, la Unión Europea viene a América Latina y viene a Argentina porque necesita asegurarse el aprovisionamiento de gas natural justamente para diversificar sus fuentes, los riesgos. Y vos que sos especialista en geopolítica de energía, lo conoces bien. Alimentos, energía, un tercer motor de crecimiento argentino, los minerales críticos. La Unión Europea, hace unos pocos meses, el Parlamento Europeo estableció que en el 2035 todos los autos que circulen en Europa tienen que ser eléctricos, es decir, no más combustión de energía fósil,
Y eso implica, evidentemente, tener autos con baterías que necesitan de litio y de cobre. Argentina tiene la segunda reserva de litio del mundo en el Triángulo del Litio, Salta, Jujuy, Catamarca, que se encuentra también en el Triángulo junto con Chile y con Bolivia. Tenemos minerales críticos para la transición energética, tenemos otros minerales que son muy demandados en esta revolución que se está produciendo en el mundo. Tenemos la economía del conocimiento. Leí esta semana que creamos, o argentinos lograron el unicornio número 11, ¿sí? Tienda Nube, que hoy vale 3.000 millones de dólares. Recordemos que los unicornios son aquellas empresas que están valorizadas más de 1.000 millones de dólares. Argentina tenía 5 unicornios antes de la pandemia. La semana pasada teníamos 10. Fuimos capaces, los argentinos, de crear 5 unicornios en las condiciones que está el país. Y esta semana tenemos el unicornio número 11, cuando México tiene un solo unicornio, ¿sí? Alimentos, energía, minerales, economía del conocimiento y turismo. Somos un país con todos los espacios naturales del mundo, desde el norte, la Mesopotamia, el centro, la Patagonia, la Antártida. Tenemos realmente todo para desarrollar el turismo, que es la industria que más crece una vez que finalizó la pandemia, por arriba del resto de las industrias del mundo. Y ese desarrollo, donde tenemos el modelo agroindustrial, más estos 5 motores del conocimiento, del crecimiento, pueden permitir a Argentina en 2 mandatos presidenciales duplicar o más que duplicar sus exportaciones. Entonces, estamos hablando que tenemos un potencial como país y por eso tenemos que estar en todas las mesas comerciales que permitan liberar y desarrollar y fortalecer ese potencial. Ahora, una cosa es el comercio, otra cosa es la política exterior que se construye en base a valores. Y otra cosa es la geopolítica o los posicionamientos geopolíticos. Esos posicionamientos geopolíticos tienen que estar en línea con los valores de nuestro país. ¿De dónde están establecidos los valores de nuestro país? En la Constitución Nacional. Argentina es un país democrático, un país que promueve los derechos humanos, especialmente a partir de 1983, toda la política exterior e interior de Argentina respecto a los derechos humanos que llevó adelante el doctor Raúl Alfonsín. Argentina es un país con libertades y Argentina es un país que promueve la economía del mercado. Son nuestros 4 valores: democracia, derechos humanos, libertad, economía de mercado. Entonces, cuando tenemos que pensar en alianzas geopolíticas, no en vender alimentos, no cualquier mesa es válida. Porque además queremos influir en la gobernanza global, tenemos que ser inteligentes en ver cuáles son las mesas donde se decide la gobernanza global. Y una de esas mesas es la OCDE. La OCDE, a través de sus buenas prácticas, establece las reglas que hacen funcionar al mundo. Los BRICS no establecen ninguna regla que hace funcionar al mundo. La OCDE, como se dice en el ambiente de política internacional, es rule maker, hacedor de reglas. Estar afuera de la OCDE nos deja fuera del lugar donde se hacen las reglas que tienen impacto, pero además esas reglas se van a aplicar igual a nosotros, con lo cual estar en la OCDE nos permite estar en la mesa donde funcionan las reglas que los impactan en nuestra vida, influir en esas reglas, pero además, volviendo al tema de los valores, la OCDE tiene 4 valores. Miren cuáles son los 4 valores: democracia, libertad, derechos humanos y economía de mercado. Los 4 valores de Argentina. Para ser miembro de la OCDE no podés ser una dictadura, no podés violar los derechos humanos, no podés ser un país que desconozca la economía de mercado. China puede tener ahora una economía de mercado, pero no es ni una democracia y tampoco hay un respeto absoluto de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de geopolítica, tenemos que estar en las mesas que están en línea con nuestros propios valores, que son los valores de la Constitución. Me
parece que has marcado muy bien las diferencias y los contrastes entre BRICS y OCDE en cuanto a valores, en cuanto a efectos de la gobernanza global y el peso que tiene la OCDE en términos de hacedor de reglas, ¿no? Este término de rule maker, es decir, quien hace reglas y que esas reglas que define este conjunto de 38 países afectan los 190 países del mundo. Entonces, ¿qué mejor que estar sentado en esa mesa y poder tener influencia sobre las reglas que terminan afectando al conjunto de países del mundo? Me pongo a pensar en términos de gobernanza global, en términos de impacto y es llamativo, ¿no? En lo que pasa en Argentina. Recibimos la invitación en el año 2022 y todavía no hemos respondido, pero veo también un poco lo que pasa en Brasil, en lo que fue Bolsonaro cuando recibió la invitación y Brasil inició el proceso de acceso, ahora en marcha en manos de Lula, pienso en Perú. ¿Puede haber algún tipo de relación con esto que acabas de decir vos? Mira, estamos hablando de la política errática del gobierno nacional y dos elementos. Recordá que una semana antes de la invasión de Putin a Ucrania, Alberto Fernández estuvo en Rusia diciéndole a Putin que Argentina iba a ser la puerta de entrada para Rusia en América Latina. Una semana antes... Perdón, pasan tantas cosas que nos olvidamos de eso, pero... Una semana antes le dijo eso, y un año después lo fue a ver a Biden, a los Estados Unidos, para decirle que Argentina iba a ser el socio más confiable de Estados Unidos en América Latina. Entonces, le estamos diciendo a cada uno de los actores del mundo cosas que son completamente contradictorias. Y, como decís vos, el 25 de enero le llegó a Alberto Fernández la invitación de la OCDE, que lo tiene todavía en la mesa sin contestar. ¿Sí? Se invitó y todavía esa invitación todavía no está contestada. Ahora, 3 meses antes de terminar el mandato, le dicen, che, Alberto, ¿querés venir acá a los BRICS? Inmediatamente se suma, sin tener en cuenta que ahí tenemos una bolsa de gatos, que tenemos un Estado terrorista, que tenemos un Estado que viola las leyes internacionales. Digo, estamos sumando conflictos que son completamente ajenos a nuestros valores y en el medio, y creo que lo más interesante a recalcar es que perdemos credibilidad frente al mundo, porque uno de los valores más importantes en la política internacional, como en la vida de las personas, nuestras, de la gente, es que nos tengan confianza, que digamos una cosa y la cumplamos. Y Argentina, a lo largo de los cambios de gobierno, lo que muestra es una situación errática por esta cuestión pendular. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo política internacional sin propósito. Tenemos que volver a las fuentes. Quiero destacar esto de la Constitución, porque ahí está todo, no tenemos que inventar nada. El propósito nuestro, como país, está en la Constitución Nacional, está establecido en el preámbulo, está muy claro en el preámbulo qué es lo que nos une, cuál es el contrato social que nos une, y cuál es el contrato social que nos vincula con el mundo. La política exterior es un reflejo de lo que tiene que ser la política interior. Entonces, cuando hablamos de con quién tenemos que juntarnos, tenemos que tener bien en claro eso. Y hablabas también de la cuestión de la gobernanza global. A partir del 2008 la gobernanza global se llama G20. No es la única, pero es un actor importante, 20 líderes del mundo que representan aquellos países, 20 países que originan el 80% del PBI global, que tienen el 80% de la población, y ese organismo global, donde está Argentina, donde está Brasil, donde están los BRICS. Claro. Todos los BRICS, gran parte de los BRICS están dentro de la OCDE, sacando estos BRICS nuevos que se están sumando, son parte del G20. Y el G20, que al final del día es una reunión de 20 líderes, se apoya en la OCDE para tener insumos, para entender cuáles son los desafíos y las oportunidades de este mundo global.
Por eso la importancia de la OCDE, de alguna manera, como brazo importante, como insumo para el G20. Pero déjame volver nuevamente al tema de por qué no se contesta la carta de la OCDE. Hay algunos que dicen por una cuestión ideológica, pero me cuesta aclararlo. ¿Sabes por qué? Porque vos lo decías recién. El 25 de enero, de la oficina de Matías Corman, secretario general de la OCDE, salieron 6 cartas. Decíamos, países de la Unión Europea, Rumania, Croacia, Bulgaria, pero es una carta para el Brasil de Bolsonaro, presidente de derecha. Salió una carta para Pedro Castillo, en ese momento presidente de Perú, presidente de izquierda, miembro del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo. Y el 25 de enero, tanto Pedro Castillo en Perú como Jair Bolsonaro en Brasil, los dos dijeron públicamente que aceptaban la invitación de la OCDE porque era lo mejor que le podía pasar a Perú y a Brasil. Por lo cual estamos viendo que no es una cuestión ideológica. ¿Y por qué lo dijeron? Porque, como decíamos antes, la OCDE trabaja para mejorar las políticas públicas. Y el mejoramiento de las políticas públicas en base a los mejores estándares internacionales no es una cuestión ni de derecha ni de izquierda. Es una cuestión que hace bien, y que hace bien a los ciudadanos y le hace bien a las empresas. Por lo cual, la carta de la OCDE no se respondió por una cuestión ideológica. Está claro que tanto el Brasil de Bolsonaro lo aceptaba como el Perú de Pedro Castillo. Y fíjate que Perú volvió a cambiar de presidente, sigue llevando adelante el proceso de acceso a la OCDE. Brasil giró a la izquierda. Y todos decían, bueno, esto que comenzó primero con Temer, presidente anterior a Bolsonaro, que continuó con Bolsonaro y Bolsonaro le dio todavía más fuerza, Lula, que forma parte del grupo de Sao Paulo, del Foro de Sao Paulo, del grupo de Puebla, lo iba a poner en el freezer a la OCDE. ¿Y qué fue lo primero que dijo Lula? Mantengo el acceso de Brasil a la OCDE y voy a pelear por la firma del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Con lo cual, este gobierno que decía que por cuestiones ideológicas no firmadas quedó completamente in offside. Y vuelvo a la cuestión de fondo. Cuando uno hace política exterior sin propósito es un cambalache. Sí, rescato 2 cosas. La primera es, bueno, la pérdida de confianza. Yo creo que siempre hablamos de la pérdida de confianza de la Argentina hacia el exterior. Creo que eso también se transmite hacia el interior y muchas veces hacia la ciudadanía, ¿no? Y la importancia de un propósito, que creo que está muy claro, que si estamos un poco perdidos, Marcelo, creo que bien vos nos recordás que no hay que inventar nada. Es agarrar la Constitución, ¿no? El documento más popular de todos, ¿no? De ahí salen los orígenes de nuestra organización política, de nuestra organización ciudadana. Ahí reside la voluntad popular de los ciudadanos. Así que son buenos recordatorios a la hora de todos aquellos que queremos de alguna manera estar en la formación política y en la gestión pública, ¿no? Como el nombre del instituto. Exactamente. Sí, para resumir, Juan, sí, y ya vamos a ir pasando, estamos saliendo en directo, con lo cual espero que tengamos comentarios y preguntas de nuestros asistentes a esta conversación. Volvemos a la diferencia en cuanto a, estamos hablando de un foro y una organización internacional. Estamos hablando, evidentemente, los BRICS como foro y la OCDE como organismo internacional. Estamos hablando de la diferencia en cuanto a propósito. Los BRICS siguen un propósito claro, que en algunos casos está atrás de esta cuestión china de confrontación con los Estados Unidos, utilizar a los BRICS como fuerza de choque. De hecho, el último ingreso, estos BRICS Plus que se está proponiendo, tiene que ver mucho con la geopolítica del petróleo. Está entrando Arabia Saudita, están entrando los Emiratos Árabes, pero hoy Argentina no tiene el peso que tienen esos 2 grandes jugadores, o Irán. Y la OCDE con un propósito claro, mejores políticas públicas para vidas mejores, trabajar
el mejoramiento de las políticas públicas, institucionales, productivas, sociales y ambientales. Y nos queda, por último, redondear el concepto de gobernanza. ¿Cuál es la gobernanza en los BRICS? Los BRICS no tienen hoy gobernanza. Estamos viendo que eran un banco con poco poder de fuego, Sí. 5.000 millones de dólares al lado de lo que es el BID o lo que es el Banco Mundial. Y la OCDE quitó una gobernanza muy clara. 38 países, volvemos a repetir, que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global, pero donde cada país vale un voto. Hace un tiempo, un gran dirigente de la OCDE me decía, la OCDE promueve la democracia, pero en la OCDE no somos democráticos, porque elegimos por consenso. Es decir, no se aplica la ley de la mayoría, tenemos que estar todos de acuerdo para ir hacia adelante. Es decir, tiene que haber unanimidad para establecer las buenas prácticas, con lo cual es una democracia a lo suizo, ¿no? O sea, tienen que estar los 38 países de acuerdo para avanzar y Estados Unidos, que aporta el 25% del presupuesto de la OCDE, tiene un voto igual que Islandia, que es el país más chiquito. Pero en esta posición de igualdad permite que no haya grandes que se hayan puesto a los chicos, donde el diálogo sea la herramienta principal, donde la cooperación sea la herramienta con la cual se avanza, la búsqueda de consenso sea también justamente una consecuencia del diálogo y la cooperación, y después esta cosa que decíamos de la revisión por los pares. Cada 2 años todos los países tienen que pasar exámenes en todos los comités importantes para ponerse al día, y si alguno se está pasando de rosca, vienen el resto de los países y le empujan y dicen, ojo que no estás haciendo lo que te comprometiste. O sea, es un sistema donde la gobernanza funciona en un círculo virtuoso que permite justamente que los países vayan avanzando, y como decía antes, que en el plazo de 25 años un país pueda pasar de su desarrollo al desarrollo. Siempre me gusta poner el caso de Corea del Sur como un caso emblemático. Bueno, Marcelo, creo que hiciste un buen repaso de lo que nos propusimos hablar. Yo creo que tenemos algunos minutos para leer algunas preguntas de los participantes que tenemos. Bueno, arrancamos con las preguntas. ¿Te llega a vos a leerlo? No. Yo leo. A ver, pero entonces la OCDE, pregunta de Tomás Gutiérrez. Pero entonces la OCDE reconoce los BRICS como foro, y entonces el tema de que es un término de Wall Street es meramente anecdótico. Bueno, sí, el hecho de que sea un acrónimo de Wall Street a esta altura es una anécdota, pero la OCDE sí reconoce a los BRICS como países emergentes que cuentan en el mundo y con los cuales hay que cooperar. Ahora, no por ser país miembro de los BRICS podés ingresar en la OCDE, porque claramente para ingresar a la OCDE tenés que respetar estos 4 principios de los cuales estábamos hablando: democracia, libertad, derechos humanos y economía de mercado. Con lo cual, de los BRICS, los únicos países que realmente pueden pensar en ser países candidatos son Brasil, que ya lo es; Rusia no puede serlo, de hecho, como decíamos antes, fue expulsada del proceso de acceso que había comenzado en el 2007. La India puede ser candidato a los BRICS, cumple con todos los requisitos, y yo creo que en este posicionamiento de acá al 2050 es posible que en un momento la India se dé a una candidatura hacia la OCDE. Indonesia, un país que está creciendo mucho en Asia del Sudeste, presentó hace muy poquitas semanas la candidatura para la OCDE. China no puede ser país miembro de la OCDE mientras mantenga un Estado que políticamente está gobernado por un sistema de partido único. Y finalmente nos queda Sudáfrica, gran país emergente de África y que también podría ser un gran candidato a la OCDE. Ahí veo una pregunta de Gustavo Waslet, que habla de Brasil y dice: Brasil está en el Mercosur, auspicia el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, es país BRICS,
quiere ser país miembro de la OCDE, y lo corrijo Gustavo, Brasil no es país miembro de la OCDE 2017. ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo ves esto? Yo creo que ahí puede ayudar a responder esta pregunta algo que nosotros vivimos en carne propia, ¿no? Que Brasil históricamente tenía una posición de no ingresar a la OCDE. ¿Querés contarnos un poco más de eso? Bueno, esto es muy interesante porque, gracias por recordármelo, Juan, porque Brasil y sobre todo Itamaraty, la Cancillería brasileña, tiene este concepto que tienen los grandes países, caso de India, caso de China, caso de Brasil, que se consideran países continentes. Ajá. Entonces, esos países continentales, con grandes extensiones territoriales, pierden peso específico ingresando en distintos organismos internacionales porque justamente este peso continental que les da se quedaría diluido en un organismo internacional. Itamaraty históricamente se opuso al ingreso de Brasil a la OCDE hasta que Argentina presentó la candidatura. Recordás, Juan, que presentamos la candidatura el 31 de mayo del 2016, una candidatura que fue firmada por la canciller Susana Malcorra y el ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, que fue la primera candidatura a la OCDE, porque en ese momento la OCDE estaba cerrada. Voy a recordarle a nuestros oyentes, a los que están viendo del otro lado de la pantalla, que la OCDE no busca replicar el sistema de Naciones Unidas, es decir, la OCDE no busca tener 200 miembros como hay en Naciones Unidas, sino que busca tener únicamente aquellos países que son relevantes a escala global. De hecho, hoy hay 38 países miembros. La OCDE fijó un numerus clausus, que en latín significa un número cerrado, de 50 miembros. La OCDE no quiere tener más de 50 miembros. Si tenemos en cuenta que hay 38 países miembros, hay 6 países candidatos, nos vamos a 44, con lo cual quedan 6 lugares nada más para una ampliación, y que la OCDE no se amplía por pedido de un solo país, sino cuando un grupo de países que tengan un cierto equilibrio geográfico logran pasar un sistema de precalificación que puso la OCDE. Por eso cuando presentamos la candidatura el 31 de mayo éramos los únicos. Después de Argentina vino la candidatura de Rumania, después vino la candidatura de Perú. Al año Brasil decidió cambiar su postura histórica y dijo, vamos a ser candidatos a la OCDE. Fue un gran debate interno y como argentinos nos pone muy orgullosos que la postura de Argentina haya hecho cambiar una postura histórica brasileña, porque creo que lo mejor que le puede pasar a la OCDE es que Argentina y Brasil y Perú estén adentro. Y después, como decíamos, vinieron las candidaturas de Croacia y de Bulgaria. Pero Brasil es nuestro principal socio comercial, estamos juntos en el Mercosur, tenemos que construir el Mercosur de otra manera, tenemos que potenciarlo como una plataforma para salir al mundo. Hoy el Mercosur, de los 20 bloques regionales que hay en el mundo, es el más cerrado de todos. ¿Por qué? Porque Argentina es uno de los países más cerrados del mundo y Brasil también. Argentina tiene acuerdos de preferencia comercial, es decir, tiene acuerdos para poder vender sus productos sin aranceles con el 9,5% del PIB global. Nada. No lo tenemos que comparar ni con América del Norte ni con Europa. ¿Sí? Nos comparamos con Chile. Chile tiene acuerdos de preferencia comercial con el 90% del PIB global. Entonces, tenemos que hacer, junto a Brasil, que es nuestro socio y nuestro vecino, tenemos que construir un Mercosur que esté orientado al mundo, a venderle alimentos, energía, minerales críticos, turismo y economía del conocimiento al mundo. Juntos vamos a tener más fuerza. Tenemos que lograr también articularnos el Mercosur con la Alianza del Pacífico, porque América Latina tiene muchas soluciones a los problemas que tiene hoy el mundo, pero hoy América Latina no tiene un propósito común, y ese propósito común hay que construirlo, y hay que construirlo junto con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Bueno, Marcelo, estamos ya en tiempo. Ha sido un placer volver a este instituto, a compartir y a seguir aprendiendo. Espero que desde allá, desde el otro lado, también lo hayan hecho. Y bueno, te dejo cerrar la voz, Marcelo. Bueno,
Estamos nuevamente cerrando una muy rica conversación, Juan, sobre un tema que es de mucha actualidad. Como siempre, desde el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, buscamos poner estos temas de debate y sobre todo los temas de política internacional, porque muchas veces no se entiende que la política internacional es una herramienta para el desarrollo sostenible de nuestro país y sobre todo de nuestros territorios. En estos últimos meses hemos recorrido gran parte de la Argentina explicando por qué es importante el acceso de Argentina a la OCDE, por qué es importante la política exterior vinculada con las provincias, porque en definitiva una buena política exterior basada, como decíamos antes, en propósitos, basada en valores, que busque comerciar con todo el mundo, pero tener alianzas geopolíticas con aquellos actores que están en línea con nuestra Constitución Nacional, con nuestros valores y con nuestros propósitos, una política exterior coherente, consistente, con propósito y con valores, permite generar mayor inversión, permite generar mayor comercio. Y como siempre digo, la mayor inversión y mayor comercio, eso no llega ni a la Casa Rosada, ni a la Cancillería, ni al Ministerio de Economía. Eso llega a los territorios, y por eso es importante que esta agenda internacional sea conocida por los jóvenes, pero sobre todo por todos aquellos que viven en cada una de las provincias y territorios del país. Si logramos hacer avanzar esta agenda entre todos, habremos dicho misión cumplida. Gracias, Juan, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta nueva conversación. Les digo hasta la próxima.